Bueno, alderdikideok, adiskideok, beste urte bat elkartasun eguna ospatzeko bildu gara. Aukera ezin hobea, dudarik gabe, zein garen eta zer garen aldarrikatzeko. Euskalduna gara, abertzalea gara, 21. mendeko Euskal Herria erakitzen ari garenak. Gure herriak beste dozeinek bezala munduan leku duin bat merezi duelako. Hortan eman zuten, zeukaten guztia, bizia bera gure arbasoek. Eta hortan alegindu behar dugu geuk ere, bai geuk ere. Egia da, egokitu behar dugu garai berrietara, arrakasta izan nahi badugu. Baina erne, gure idealei uko egin gabe, gure jomugak ahaztu gabe. Ez gara espainolak, ez da frantzesak ere, euskalduna baizik, bere askatasuna lortzeko, borrokatzen duen herria, bere duintasuna galdu ez duen herria da. Bere independentzia lortzeko, borrokatzen duen herria, askatasuna maite duen herria da. Gure aurretik, borrokatu zutenak ez zuten kartxela, arbestea edo eriotza jasan behar izan 2 edo 3 transferentzia estatutario gehiago lortzeagatik. Euskadiren edo Euskal Herriaren independentziaren alde borrokatu zuten. Euskadi euskotarren aberria da, euskotarren aberri bakarra. Sentimenduak ez dira sartzen, eta inork ezin izango digu esan, espainola edo frantzesak garela, guk ez nahi padugu. Ta adiskideok politika aurrerakoietan oinarritzen diren independentzia eta solidaritatea eusko alkartasuna bezalako alderdi politiko baten oinarriak dira. Azken finean, ez dago independentzia politikorik aurrerapen sozialik gabe. Ezin da lortu herriaren askatasuna eskubide soziala indartu gabe. Eta ziur naiz, denon artean, zuen lanari esker denon amesten dugun Euskal Herri berri hori gauzatuko dugula. Izan ere, laguno, zinezitanago, aldugula, bene-benetan aldugu. Eutsi bagoiari independentziaren eguna gertuago dago eta. Bueno, egunon, pues aquí estamos, más de 20 años en la brecha, pero con la misma ilusión de aquel septiembre de 1986. Pero sobre todo también con la satisfacción de comprobar que el trabajo de Eusko Alkartasuna, el trabajo de los hombres y mujeres de Eusko Alkartasuna, ha contribuido a que este país haya avanzado de manera importante en estas 2 últimas décadas. Hemos apostado fuerte, pero con dignidad, con honradez y también con coherencia a la hora de defender contra viento y marea los derechos de nuestro pueblo de una manera pacífica y democrática. Hoy en este Alkartasun Eguna es una buena oportunidad para reafirmar el compromiso en la defensa de los hombres y mujeres de nuestro país. Es una buena oportunidad para defender el bienestar de nuestro pueblo y para defender también la soberanía nacional del pueblo vasco. Un compromiso rotundo, un compromiso sin ambigüedades, en apoyo a nuestro autogobierno y también a nuestro derecho de decisión. Y si hablamos de coherencia, si hablamos de lealtad a un ideal, si hablamos de compromiso con un proyecto político, si hablamos de cariño a un partido político, es obligado a hacer hoy un recuerdo muy especial. Para 3 hombres, pero posiblemente en estos 3 hombres tengamos que incluir a aquellos otros hombres y mujeres que este año nos han abandonado. Para 3 hombres que hoy no están con nosotros, pero que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones, pero también en nuestro bagaje político. Hombres cuyo espíritu y memoria es necesario también que hoy reivindiquemos. Yo os pido un gran aplauso
Y os pido además que por respeto a ellos lo hagamos de pie. Un recuerdo emocionado para Sabin de Zubiri. Para Imanol Murúa. Y también, como no, para Pello Irujo. El gran Pello Irujo, la última persona que nos abandonaba hace escasamente 2 semanas. Abertzale íntegro, amigo de sus amigos, hombre con el cual daba gusto trabajar y algunos hemos tenido la oportunidad de hacerlo en los últimos 7 años. Y sobre todo, hombre también divertido, y esto en política también suele ser muy interesante. Yo estoy seguro, y le comentaba a Miquel, a su hijo el otro día, que seguro que Pello se ha ido diciendo algo así como coño, carajo, con las cosas que tenía que hacer yo todavía en este país. Pues bien, que sepa Pello, que sepa Imanol, que sepa Sabin, que los hombres y mujeres de Eusko Alkartasuna seguiremos trabajando a cara descubierta, dando lo mejor de nosotros y de nosotras, a veces incluso a costa de determinados réditos electorales. Y ello por una Euskadi más libre, por una Euskadi más justa, por una Euskadi más solidaria y también por una Euskadi más independiente en Europa. Y lo hemos hecho, manteniéndonos leales a los compromisos adquiridos en el logro de 2 objetivos fundamentales para nuestro pueblo: la paz y la normalización política. Esas son nuestras metas, metas irrenunciables, metas hacia las que caminamos sin prisa, pero sin pausa, pese a todos los obstáculos, pese a la obstinada persistencia del Estado español en responder a nuestras propuestas democráticas, en responder a nuestras propuestas legítimas, siempre con el no, siempre con el portazo tras portazo. El Gobierno español ha vuelto a dar otro portazo a la esperanza de este pueblo, utilizando para ello, aunque bien diría manipulando para ello, a su Tribunal Constitucional. Una vez más, la soberanía de nuestro pueblo, la dignidad de nuestro pueblo, se ve pisoteada por la acción del más fuerte. Se repite la historia, porque así le ha venido sucediendo a lo largo de los años a tantos y tantos pueblos que han luchado por recuperar o que han luchado por conservar su soberanía frente a la voracidad de los gobiernos que, como el español, tienen una clara vocación de imperio, con un presidente español al que no le interesa ni el diálogo ni el acuerdo, al que solo le interesa la discordia y la confrontación. Pero, compañeros y compañeras de Eusko Alkartasuna, yo muy en serio quiero deciros que el Gobierno español debería reflexionar sobre las graves consecuencias que puede tener tratar de imponer a un pueblo como el pueblo vasco una soberanía que no es la nuestra, una soberanía que no queremos, porque queremos nuestra propia soberanía que no tiene nada que ver con la española. Y a quienes continuamente, y sobre todo más en los últimos tiempos, desde España continuamente nos están diciendo que ellos son primero españoles y luego demócratas. Yo quiero decirles desde aquí que sean lo que les dé la gana, pero que no intenten imponernos y obligarnos a nosotros a ser como ellos, porque no somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Nosotros somos primero demócratas y después vascos, pero somos solamente vascos. Decía en euskera, Euskadi es la patria de los vascos, la única patria que tiene este pueblo, porque los sentimientos no se imponen y nadie va a conseguir que nos sintamos españoles o franceses si no queremos sentirnos ni españoles ni franceses. Exigimos al Gobierno español caminar hacia un acuerdo de convivencia que asegure las relaciones entre ambos países, pero de igual a igual,
de nación a nación, porque Euskadi no es ni quiere ser una parte subordinada de España. Queremos el acuerdo, pero si se empeñan en intentar imponernos sus banderas, sus signos, sus patrias, tendrán confrontación, confrontación democrática, pero habrá confrontación. Porque para Eusko Alkartasuna la capacidad de decisión es un derecho absolutamente irrenunciable. Sin duda el camino que nos queda por recorrer es un camino largo, complejo, muy difícil, pero tenemos la firme voluntad de recorrerlo sin renunciar a nuestros derechos. Y vuelvo a repetir lo que llevamos diciendo muchos días. No sirven los tribunales de justicia para solucionar problemas que son eminente o exclusivamente problemas políticos. Quienes están judicializando continuamente la vida política están impidiendo que los hombres y mujeres de nuestro país puedan debatir y puedan pronunciarse en libertad. Poner trabas a la libre expresión de la voluntad popular es un gesto autoritario de extrema gravedad que debemos de denunciar, porque jamás, repito, se solucionarán los problemas en nuestro país, ni por la vía judicial, ni por la imposición y tampoco por la fuerza. Solo hay un camino: diálogo y acuerdo sin imposiciones. Desde Eusko Alkartasuna hemos aceptado suficientemente en estos más de 20 años que no creemos en la violencia, que no creemos en las soluciones de fuerza, que no creemos en las imposiciones y por ello no admitiremos que se vulneren los derechos y libertades de nuestro pueblo. Esta es nuestra apuesta, este es nuestro compromiso hoy, una vez más, ante todos vosotros y vosotras. Hemos puesto sobre la mesa un derecho democrático. Hemos hecho un planteamiento político y exigimos respuestas políticas. No admitimos ni amenazas ni tampoco imposiciones, vengan de donde vengan estas amenazas o estas imposiciones. Y lo hacemos, además, desde la legitimidad que nos da estar y haber estado siempre radicalmente enfrente de quienes recurren a la violencia bajo el pretexto de conseguir objetivos políticos. Desde la legitimidad de haber denunciado siempre con firmeza que no se puede apelar al amor a una patria y expresar ese cariño con bombas, con asesinato y con destrucción, como han hecho esta misma noche. Ningún proyecto político, ninguna propuesta política puede sostenerse en el atropello y en la vulneración de los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. No se puede construir un país libre desde el dolor o sobre la sangre o sobre el sufrimiento de las personas que opinan diferente. Y a la izquierda abertzale hay que decirles que estamos cansados, que estamos muy hartos de que se nos pidan continuamente solidaridades cuando se vulneran sus derechos, como el derecho de participación política, que lo hemos condenado, claro que lo hemos condenado. Pero estamos cansados, decía, estamos hartos de que nos pidan solidaridades cuando se vulneran sus derechos y ellos continuamente miran hacia otro lado cuando ETA vulnera y destroza los derechos de los demás. Exigimos a la izquierda abertzale que hable de una vez, pero exigimos a ETA su desaparición, por razones éticas, por razones morales, pero también por razones políticas, porque se han convertido en los mejores aliados del nacionalismo español, porque con su actuación están impidiendo también en la práctica que pueda conformarse en este país un núcleo abertzale, progresista, democrático y pacífico. Por ello, solo desde parámetros de ética política es de donde trabajaremos por el derecho de nuestro pueblo a decidir su futuro. Una defensa pacífica, insisto, pero una defensa férrea, sin vacilaciones, para lo que vamos a utilizar todas las herramientas, todos los instrumentos legales que tengamos a nuestra disposición. Una defensa para poder hacer frente a un gobierno que niega a los ciudadanos la posibilidad de emitir su opinión, para hacer frente a un gobierno que impide el derecho de decisión de todo un pueblo, que utiliza la cúpula judicial obediente a favor de sus intereses partidistas y que manipula y que retuerce las leyes a golpe de presiones mediáticas. Este es un gobierno que no puede denominarse como gobierno democrático. Este es un gobierno que tiene unos graves déficits democráticos que estamos obligados a denunciar. Y lo denunciaremos ante Europa
también ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeo y ante el mundo si hiciera falta. Porque como creemos, decía antes, en nuestros derechos colectivos. Y eso también significa que creemos en una Euskadi social, dentro también de una Europa con alma social. Yo reto a quienes todos los días nos acusan de que no nos preocupamos de lo que ellos dicen son los problemas reales del país. Yo les reto a que nos digan en qué comunidad autónoma de la que ellos gobiernan, el Partido Socialista o el Partido Popular, o incluso en el Gobierno español, en qué comunidad autónoma o en el Gobierno español están desarrollando un programa de políticas sociales tan avanzadas como en el País Vasco. Yo les emplazo a que digan si es o no preocuparse por los problemas reales de nuestro país, preocuparse por los problemas reales de los hombres y mujeres de nuestro país, aprobar una ley de complemento de pensiones que eleva de manera importante las pensiones de nuestros mayores, esas pensiones miserables que reciben del Gobierno español. Bueno, esto lo ha hecho Eusko Alkartasuna en el Gobierno vasco, cuando quien lo debería de haber hecho es el Gobierno español, que lleva prometiéndolo años y años y años y sigue sin cumplir lo que es su responsabilidad. Que digan a la sociedad vasca si es cierto o no que Euskadi gasta en protección social por habitante un 20% más que el resto del Estado, o que gastamos en ayudas a las personas más desfavorecidas 7 veces más que la media del Estado. ¿Y por qué, por ejemplo, se resisten a admitir que este Gobierno ha puesto a Euskadi en la senda del desarrollo sostenible, con políticas pioneras en cambio climático o en biodiversidad, de la mano de un departamento gestionado por Esther Larrañaga en el Gobierno vasco? ¿Por qué reniegan también del esfuerzo realizado por todos los miembros de la comunidad escolar en torno a nuestro sistema educativo y a todas las mejoras que se han venido realizando de la mano de otro departamento de Eusko Alkartasuna en el Gobierno gestionado por Toncho Campos? Yo me niego a escuchar, cuando menos sin responder, que no nos hemos ocupado de los problemas, no solamente no los hemos ocupado, que no nos estamos ocupando de los problemas reales de nuestros hombres y mujeres, cuando todo nuestro trabajo está orientado a poner el autogobierno al servicio del bienestar de los ciudadanos. Por eso, precisamente, para construir esa Euskadi con alma social, es por lo que defendemos también el derecho de decisión. Y por eso estamos obligados a explicar hasta en el último rincón de nuestro país que el nacionalismo que nosotros defendemos es un nacionalismo pacífico, es un nacionalismo democrático, es un nacionalismo amable, es un nacionalismo respetuoso con quienes piensan de forma diferente a nosotros, que no hablamos del derecho de decisión por ensoñaciones románticas del pasado, ni solo por razones históricas o de identidad o de voluntad política, que podrían ser razones más que suficientes para defender el derecho de decisión, que hablamos también del derecho de decisión para garantizar la calidad de vida de los hombres y mujeres de este país, para garantizar el desarrollo económico, para garantizar el empleo y el empleo de calidad, para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres, la cohesión social, las prestaciones sociales. Lo hacemos también para luchar contra la exclusión y para conseguir una inmigración integrada. Este es el modelo de país que nosotros estamos defendiendo. Defendemos el derecho de decisión de nuestro pueblo y junto con ello defendemos el derecho al bienestar de los hombres y mujeres que viven en nuestro país. Esta es la política progresista de Eusko Alkartasuna. Esta es la Euskadi del futuro por la que trabajamos desde las instituciones, desde la que trabajamos en los ayuntamientos, en las juntas, en el Parlamento foral, en las diputaciones, en el Parlamento vasco, también algo en el Gobierno vasco. Bueno, no sé si me he dejado alguno. Esta es la Euskadi del futuro por la que trabajamos. La ecuación, por lo tanto, no es autogobierno o bienestar. No, la ecuación es otra. La ecuación es autogobierno igual a bienestar. Bueno, también trabajamos en el Parlamento Europeo. Esto es, a mayor capacidad de decisión política, a mayor capacidad de decisión económica, mayor capacidad también de generar riqueza y de repartirla de manera más equitativa, fundamentalmente
o con especial atención hacia quienes menos tienen. Sabemos que para lo bueno y para lo malo somos parte de un mundo global, pero Eusko Alkartasuna tiene muy claro que lo que importan son las personas y no las cosas, que lo importante son las personas. Por eso defendemos una economía con rostro humano, donde lo importante sea la justicia social, porque detrás de cada persona en paro, detrás de cada persona en situación de necesidad, hay una persona que tiene cara y ojos, hay una persona que sufre y hay una persona a la que estamos obligados a ayudar. Queridos compañeros y compañeras de Eusko Alkartasuna, yo voy terminando. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Esa es la pregunta que muchos os haréis y nos hacemos. Supongo que habrá quienes piensen que esto ha terminado, que no hay camino, no hay recorrido para que este pueblo pueda decidir su futuro. Yo quiero decir con absoluta claridad que este proceso es un proceso imparable, que este proceso se ha iniciado y que este proceso solamente tendrá su final cuando los hombres y mujeres de este país decidan su futuro. Esto no termina con una sentencia del Tribunal Constitucional. Esto no terminará tampoco, digan lo que digan los foros o tribunales europeos. Este es un proceso, repito, imparable. Más pronto que tarde, los hombres y mujeres de este país decidirán qué tipo de relación quieren tener con España, o incluso si quieren tener algún tipo de relación con España. Y creerme que después de conocerles años y años, lo más lógico es que no quieran tener ninguna relación con España. Ni de buena vecindad, como para vivir juntos en la misma casa, ¿verdad? Yo quiero, desde esta tribuna, advertir a quienes juegan a pronunciar bonitas palabras para esconder actitudes mezquinas, que al Gobierno español y a sus múltiples tentáculos judiciales y mediáticos esto no les va a salir gratis. No van a lograr imponer el status quo que quieren imponer a este país. Intentarán, eso sí, el Partido Socialista y el Partido Popular, por todos los medios, frenar la voluntad de este pueblo. Pero no podrán retrasar lo que es inevitable en el siglo XXI, que no es otra cosa que los pueblos decidan hacia dónde quieren enfocar su futuro y, además, cómo quieren enfocar ese futuro. A eso se le llama soberanía, a eso se le llama democracia, a eso se le llama libertad, y esto es lo que Euskadi va a conseguir, porque esto es lo que Euskadi quiere conseguir. Por eso, entre todos y todas, hemos de ser capaces de desatar esa marea de libertad, esa marea de democracia, porque ante la cerrazón del Gobierno español, lo que nosotros vamos a oponer es la voluntad de definir nuestro futuro. Es la convicción de ganar, es la convicción de ganarnos a pulso el mañana. Y creedme, Uican, nosotros podemos, no somos Barack Obama, pero también nosotros podemos. Y los hombres y mujeres de Eusko Alkartasuna podemos. Los vascos y vascas podemos. Podemos ser dueños de nuestro presente y podemos abrir la puerta al futuro que sin duda este pueblo se merece. Han de saber, en Moncloa y en la Zarzuela, que la capacidad de decisión de este pueblo no está en venta. Sin duda, el camino que nos queda, como decía antes, será complejo, difícil y largo, pero tenemos la convicción, y lo que es más importante, tenemos la ambición de recorrerlo. Y lo haremos desde la base del respeto a todos, a los demás, pero también haciéndonos respetar como ciudadanos y como pueblo. Es una decisión por la que vamos a trabajar, es un compromiso que una vez más adquirimos ante vosotros y ante vosotras, y es un futuro que está a nuestro alcance y lo podemos conseguir. Solo tenemos que recordar que todos y todas juntos podemos. Gora Euskadi askatuta, gora Eusko Alkartasuna.